Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de dos investigaciones periodísticas, una hecha por La Casa, por el Post.mx, en donde pues dejamos al desnudo algunos de los procedimientos utilizados en el Instituto Mexicano del Seguro Social para no licitar de manera pública, para burlar las licitaciones públicas abiertas y optar por adjudicaciones directas, en este caso concreto que hemos estado entregando en partes. Hoy publicamos la tercera parte en donde el IMSS pues burla una licitación pública, opta por una adjudicación directa, la cual ha estado en un procedimiento pues lleno de irregularidades, por decirlo menos. Bueno, hoy vamos a comentar esta investigación y vamos a comentar otra investigación que tiene que ver con Ricardo Salinas Pliego. Es una investigación que realizaron los colegas de El SEO, de este portal que dirige Mario Maldonado, cuya área de investigación está al frente Raúl Linares, colega periodista, y me da mucho gusto darle la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Y primero felicitarte por esta investigación, porque me quiero adelantar un poquito. No, bueno, no me quiero adelantar un poquito, pero yo creo que es un excelente ejercicio en el cual eh, de alguna manera abre muchos de los problemas que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se están enfrentando, y también que explica el por qué, si bien no está creciendo y además en muchas ocasiones está contrayéndose el gasto en el sector salud, pues hay esta escasez de medicinas. O sea, Sí, sí, sí. abona a muchas cosas. Es un excelente ejercicio que yo creo, desde mi perspectiva, abre la caja de Pandora de todo, o sea, de una escasez artificial que se ha creado en estos últimos años en torno a la insuficiencia de medicamentos en el sector salud, eh, y que habla también mucho de pues el grave riesgo que corren los derechohabientes y las personas, y sobre todo los trabajadores en este país, con el hecho de que pues no solamente está plagado ese sistema de salud pública y de seguridad social, pues de muy probables actos de corrupción, sino también eh, actos de ineficiencia administrativa y pública que están generando costos en la salud de los mexicanos. Sí, una escasez que es producto, entre otras cosas, del sabotaje de la industria farmacéutica, hay que decirlo también así, pero también que es producto de la torpeza y en muchos de los casos de la propia corrupción de funcionarios públicos de este gobierno. Este reportaje que publicamos en tres partes en el Post da cuenta de precisamente cuáles son las maniobras que se han utilizado a lo largo del año, del año, pero también a lo largo del sexenio, que ha utilizado el Seguro Social cuando deja incluso cuando deja de ser el órgano encargado de las licitaciones relacionadas con los medicamentos del instituto. Hay que recordar que fue Birmex la que hace poco se convirtió en la entidad consolidadora, es decir, la que reúne las necesidades a partir de la petición de tanto del IMSS Bienestar, del ISSSTE, etcétera, para hacer las licitaciones consolidadas, ¿no? Estas licitaciones que se hacen por parte del gobierno para, pues, que los costos, el costo-beneficio sea mayor para el Estado, que los costos de los medicamentos sean mejores y que las condiciones en las que se entrega el medicamento pues sean óptimas. Bueno, esta posibilidad de consolidar la adquisición de medicamentos tiene de pronto este tipo de embrollos o este tipo de trampas que la ley se los permite, pero el hecho de que la ley se los permita en las condiciones en las que se dan es en las que se pueden presentar las irregularidades. Cuando un instituto como el Seguro Social quiere darle a una empresa específicamente un contrato millonario, solicita, como es el caso que hemos estado documentando, un proceso de excepción, da sus argumentos para que le avalen ese proceso de excepción y pueda adjudicar de manera directa. En este caso, pues obtuvimos información, obtuvimos documentación que prueba
que hay irregularidades, no dicho por nosotros, dicho por la propia entidad consolidadora que es Birmex, que es la entidad que le advierte a la Secretaría de la Función Pública antes de dar el aval, digamos, en el comité al Seguro Social, que le advierte que hay una serie de irregularidades y luego le enumera cuáles son ellas. Pero bueno, antes de entrar en materia, Raúl, ¿qué te parece si vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de ayer? Precisamente porque ya aceleró el paso con esta idea que él tiene y que ya parece broma, cada semana desde hace ya como 2 años viene diciendo que vamos a hacer el mejor sistema de salud del mundo, no se ha logrado. Parte de por qué no se ha logrado tiene que ver con esto que hemos documentado relacionado con iba a decir las triquiñuelas, pero vamos a hablar de las irregularidades o de la falsa voluntad que tienen de pronto en el IMSS, que han mostrado para que la consolidación en la adquisición de medicamentos se dé de manera óptima. Vamos a ver qué dijo el presidente y luego le entramos de lleno al texto, a la investigación. Avanzamos bastante. Tiene que ver con lo que aquí expuso Zoe. Fue una revisión de cómo vamos en cada estado, porque tenemos el compromiso de dejar funcionando el sistema de salud pública y queremos que sea el mejor sistema de salud pública del mundo. Estamos haciendo un esfuerzo para que no falten los médicos, los especialistas, que haya médicos de lunes a domingo en 11,000 centros de salud, especialistas en todos los hospitales, equipos, medicamentos, todos los medicamentos, y estamos terminando todas estas obras que dejaron inconclusas porque en el periodo de la corrupción neoliberal o neoporfirista, pues nada más hacían los hospitales para robar. Bueno, pues ahí está el presidente, todavía el día de ayer. Hay que recordar, Raúl, que el presidente ha estado en esta gira que él anunció para revisar precisamente el sistema de salud por los diferentes estados. Hay que hacer énfasis en algo que pasó hace apenas unos días, el 14 de mayo. Se dieron propuestas de nombramiento como para 9 o 10 estados de los personajes, de los titulares de las áreas administrativas del IMSS, en 9 o 10 estados, no recuerdo, pero fue un movimiento del que se habló poco, pero que tiene mucho que ver precisamente con esto que está haciendo el presidente, es decir, lo que llama la atención de estos nuevos nombramientos. Es decir, es el eufemismo para no decir que se despidió a funcionarios que estaban a cargo del control administrativo de estos estados. Pues es que algo encontraron que no, algo encontró el presidente que no estaba bien, que no estaba funcionando, ya sea incapacidad, que lo dudo, más bien suena a que las cosas en estas áreas administrativas han estado haciéndose como los ejemplos que hemos estado publicando a partir de trampas a la ley, para burlar la ley, para no hacer, digamos, adjudicaciones, para no hacer licitaciones públicas en muchos de los casos, para entregar de manera directa medicamentos. Ese ha sido uno de los graves problemas que ha tenido el sector salud en este sexenio y que hasta ahora, a unos meses de concluir, pues parece que se están tomando medidas. No queda muy bien aquí el director del IMSS, Raúl, porque pues es el encargado, ha sido el encargado durante los últimos años, pues precisamente de poner orden ahí, y parece ser que es el que más bien puso el desorden y el que ha beneficiado a empresas, por lo menos hasta donde tenemos indicios, ¿no? Es correcto. Oye, Jorge, fíjate que bueno, reitero lo que dije al principio del programa. Eh,
A mí me parece que esto abre sobre todo un método, sobre todo en este sexenio en el que ha sido eh, muy opaco, sobre Sí. todo el proceso de contrataciones, o sea, a nivel, es más, no hablemos solamente del sector salud, que a lo mejor puede A ver, parece que muy se me... pocas, Ahí está. en donde pues lo que hemos, o lo que se puede ver es un baile de cifras, una opacidad total y en muchas ocasiones hasta bloqueos institucionales para blindar de alguna manera el rastreo del dinero, ¿no? Que es Sí, sí, sí. básico, primero, pues para detectar casos de corrupción y en el caso del gobierno también para licitar y construir de manera correcta pues un buen gobierno, ¿no? Que algo que además ha sido prometido durante los últimos años Ujú. y en el que se haga transparente todo tipo de mecanismos de cómo se asignan los recursos que, bueno, son de todos los mexicanos y al mismo tiempo, pues en qué se están usando, en qué están siendo invertidos, cómo van a mejorar a la población. Y son cosas que a unos meses de que, pues básicamente 4 meses de que concluya la actual administración federal, pues muchas cosas no lo sabemos y muy probablemente salten al próximo. Y yo te quería preguntar, mi estimado Jorge, porque lo leí con mucho interés, ¿cómo llegaste a este caso en particular? ¿Qué fue lo que, o el indicio del cual te agarraste para empezar a jalar la hebra? Fíjate que este es un asunto que nosotros ya habíamos publicado en una columnita de estas que tienen los medios y que el nuestro también lo utiliza, es un recurso, estas columnas de trascendidos. Cuando nos enteramos que había habido hace no mucho tiempo, no recuerdo la fecha exacta, pero esto fue hace algunos meses, que había habido un asesinato en las afueras de un hospital del IMSS, bueno, no de un hospital, de las oficinas administrativas del IMSS en Reforma. En la parte Claro, trasera, no sé si conoces esta zona, hay una serie de restaurantes, creo que fue por ahí, en donde hubo un asesinato de una persona, no sé si era un vendedor, era alguien que trabajaba, digamos, en el área, pero le dejaron una cartulina en el cuerpo en donde acusaban a 3 funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social de corrupción, ¿no? Y entonces este asunto fue una nota, evidentemente fue noticia en su momento, pero posteriormente se convirtió en un tema que revivió este asunto porque había un, una, una adjudicación que estaba dando el IMSS a un medicamento en donde digamos, cambiando claves. A veces son muy técnicos estos términos. Las claves son el número que se le da a un medicamento en el Seguro Social o en el ISSSTE, en fin, en el sector salud, para identificar al medicamento, ¿no? Es la clave 00, 60, 18, etcétera. Ese es la clave que se le da a cada medicamento. Bueno, acá hubo una denuncia que se manejó en los trascendidos, que había una clave que se estaba cambiando por otra para beneficiar a una empresa. Es decir, una clave, un medicamento de AstraZeneca, estaba siendo, lo habían cambiado en el IMSS por otra clave de una empresa que se llama Boehringer, que es una empresa alemana, y el meollo del asunto era que el medicamento que quería beneficiar el IMSS, la clave que había cambiado, era una clave mucho más alta en el costo y con un nivel terapéutico mucho menor que la otra clave, que es decir, que el medicamento de AstraZeneca. El Instituto Mexicano del Seguro Social, decía la denuncia que se manejó en Trascendidos, estaba tratando de sacar de la jugada al medicamento de AstraZeneca, que era mucho más económico, siendo un medicamento de patente, era un buen medicamento, pero más económico, y estaba tratando de poner sobre la mesa, entregarle contratos a otra clave, es decir, a otro medicamento de la empresa Boehringer, mucho más caro. ¿De cuánto estamos hablando? En aquel momento creo que se hablaba de arriba de 500 millones de pesos, algo así. Bueno,
Me pareció que era una nota interesante, me pareció que el trascendido valía la pena y había que rastrearlo, ¿no? Había que rastrear la información. Hicimos, en el post hicimos un rastreo, no encontramos absolutamente nada en información abierta y empezamos a preguntar, empezamos a reportear. Y nos llegó un testimonio, digamos, de un personaje del IMSS, ¿no? Que nos contó qué fue lo que qué era lo que había pasado, nos contó la parte que tiene que ver con cómo evade el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando quiere otorgar de manera directa una licitación, bueno, en este caso una adjudicación directa, cuando quiere entregar contratos, para no entrar en el esquema de consolidados, que es donde interviene ahora la entidad consolidadora que es Birmex. Y lo que hacen es un procedimiento de excepción. Simplemente hay diferentes motivos. En este caso, el motivo era que el medicamento que estaban solicitando, la clave que estaban solicitando para este contrato, solo había un proveedor para este medicamento de patente. Y como solo había un proveedor, y como había necesidad de que fuera un medicamento que se obtuviera de manera mucho más rápida, se solicita este procedimiento de excepción para poder hacer la adjudicación directa. Bueno, esa es la historia que nos cuentan. Seguimos rastreando hasta que dimos con una serie de documentación que la obtuvimos de diferentes fuentes, pero que contaba la misma historia. Y cuando juntamos la información, pues resulta que la historia que contaba era una historia en donde el daño al erario podía ser de más de 740 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de entidades oficiales. Es decir, en este caso, la cifra es, de acuerdo con una investigación de mercado que hizo Birmex, la cifra es de Birmex. Y resulta que Birmex encontró en su investigación de mercado que no había solo un proveedor de este medicamento, que había por lo menos 2 proveedores de este medicamento, y ahí es donde nos enteramos que un proveedor era AstraZeneca, que ofertaba un medicamento, una clave, con dos posibilidades para atención terapéutica, que era diabetes mellitus 2 y hipertensión, no era hipertensión, era afectación cardíaca. Y en el caso de la que el IMSS quería imponer, era solamente una terapia para diabetes mellitus. Es decir, había mentido en la solicitud de excepción y esto lo supo la Secretaría de la Función Pública. Es el tipo de datos que le da la historia, información muy relevante porque la Secretaría de la Función Pública lo supo, porque hay un oficio en donde le informan a la subsecretaria de Función Pública, Talía Lagunas, que hay irregularidades, que no solamente es un proveedor, que son 2, que es un medicamento mucho más caro el que quiere el IMSS y que no sirve necesariamente para las terapias para las que están, digamos, requerido este medicamento, porque solamente tiene una terapia menor que la terapia del medicamento de AstraZeneca. Y en ese sentido, el daño al erario puede ser hasta de 740 millones de pesos, a más de 740 millones de pesos. Entonces, así es como se forma esta historia, así es como publicamos esta historia. Antes de publicar, quiero decirte, Raúl, que consultamos porque había, evidentemente, tú sabes, porque estás al frente de un área de investigación periodística, tú sabes que muchas veces hay huecos en las historias que contamos. Y esos huecos es importante irlos llenando en este caso, o con más información obtenida con fuentes directas a partir de documentos, de versiones, etcétera, pero también con las versiones oficiales. Es importante hablar con la autoridad, es importante preguntarle a la autoridad para que den su versión. Bueno, en este caso lo hicimos con las 2 farmacéuticas involucradas. Hablamos con AstraZeneca, o intentamos hablar con AstraZeneca, intentamos hablar con Boehringer, buscamos al IMSS, a la gente del IMSS, buscamos a la gente de Birmex, buscamos a la gente de Función Pública, y el común denominador es un silencio alrededor de esta historia. Es decir, AstraZeneca no quiso hablar. Lo entendemos, es una empresa a la que sacaron de la jugada, seguramente tienen otros contratos con otros medicamentos, etcétera. No quiso someterse a un escándalo en el que ellos
pues tendrían que dar razones de por qué lo sacaron del mercado, por lo menos en este contrato. Boehringer, por su parte, no quiso ahondar, simplemente confirmó que había un contrato y no nos dio el monto del contrato, pero nos dio la clave del medicamento que estaba vigente. Esto lo cruzamos con uno de los documentos que obtuvimos y es un contrato de más de 1,000 millones de pesos, lo que cuadra en la historia. El Instituto Mexicano del Seguro Social se negó rotundamente. Las oficinas de Zoé Robledo han guardado silencio, no quieren hablar al respecto, no tienen una explicación, ¿no? De por qué se hizo así. Función Pública está en veremos. Hay un compromiso de que se gestiona la entrevista con la subsecretaria. Hasta ahora no hemos recibido esa confirmación de entrevista, pero bueno, está en pie el compromiso. Y Birmex, que también cerró las puertas informativas. Birmex no quiso saber nada porque además estaban involucrados documentos que hablaban de cómo Birmex, pues efectivamente advirtió de que algo estaba mal en esta adjudicación directa. Y es Birmex la que pone sobre aviso a la Función Pública, aunque también hay que decirlo, es Birmex el que avala al final de cuentas el dictamen a partir del cual Zoé Robledo puede adjudicar de manera directa contratos millonarios, ¿no? Pero así fue como se dio esta historia. Esta historia se dio en ese orden y el resultado pues es una investigación de 3 partes que yo diría desnuda, por lo menos nos permite abrir una ventanita para ver cómo se manejan los procedimientos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para burlar ahora lo que en su momento había sido una solución para que los medicamentos, la adquisición de medicamentos fuera óptima, se tuvieran a tiempo, se tuvieran los que se necesitaban, que era el procedimiento consolidador, ¿no? Es decir, una entidad consolida las compras, le pide al ISSSTE, le pide al IMSS, le pide al IMSS Bienestar que le manden su listado de claves para solicitarlas, bueno, y es una entidad la que solicita, la que compra, digamos. Pero en este caso, vemos cómo hay instituciones como el IMSS que siguen burlando estos procedimientos legales a través de procedimientos legales también, pero hay que decirlo, no es ilegal el procedimiento, es un procedimiento de excepción que no es ilegal. Aquí lo que sí puede ser ilegal o lo que sí puede ser un delito es los indicios que encontramos de daño al erario, las irregularidades que se dan en el cambio de claves, ¿cómo decirlo? No, no hacer nada, no hacer ni siquiera las preguntas necesarias o las preguntas conducentes en el caso de Función Pública, que simplemente en cuestión de horas avala el procedimiento, avala el medicamento solicitado, no obstante las advertencias que había de que algo no estaba del todo bien, ¿no? Es correcto. Fíjate que esto también leyéndolo y escuchándote en estos momentos me deja también con esta duda y esta también una referencia de alguna manera al inicio de la administración del presidente López Obrador, cuando precisamente también hubo una carestía de medicamentos, en este caso leyendo tu texto, pues evidentemente al generar un daño al erario público, en este caso tú hablas de 740 millones de pesos, pues de alguna manera también se crea una especie de sequía o de una especie de no sé cómo decirlo, carencia artificial Sí, de sí, sí. medicamentos. Y me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que sucedió al inicio del sexenio, que también fue un problema de la administración pública, cuando en ese entonces la titular de si no mal recuerdo, era de la oficial mayor Raquel Buenrostro, hoy secretaria de Economía, Sí. también hizo esta maniobra, ¿no? De ir a comprar directamente los medicamentos y de dar lugar, para que no lo llevara la oficialía mayor, pues de dar lugar al nacimiento o a las funciones que hoy tiene Birmex, ¿no? Sí. Que además, en otros reportajes también ya se ha hablado pues de un desastre, ¿no? Que ha sido el tan publicitado la megafarmacia,
el tan publicitado, las tan publicitadas compras consolidadas, que lo que en teoría debían de hacer era precisamente no buscar compradores por individual, que lo que Sí, hicieran sí, sí. o lo que hicieran fuera generar grandes intermediarios. En Sí. este caso, los intermediarios tenían que ser una institución del propio Estado mexicano para poder ahorrar estos procedimientos que antes estaban monopolizados, también hay que decirlo, Ujú, ujú. por, eh, por intermediarios privados que lo que Exacto. hacían era también crear un monopolio, por lo menos en los precios de las Sí, compras a nivel internacional. Y sí, bueno, sí, sí. recordemos también que en el 2019 Raquel Buenrostro viaja a Francia y hacen todo muy una faramalla de las compras, que obviamente no la iba a hacer Ujú, la ujú. oficial mayor, pero bueno, por lo menos había esta voluntad, ¿no? De generar un método distinto de las compras en el sector salud. Ujú, ujú. Y lo que yo te quiero preguntar, mi estimado Jorge, es, ¿qué conexiones tiene precisamente con ese momento y cuáles son los resultados que tú pudiste encontrar o algo que nos puedas adelantar, además de lo que ya viene implícito en el texto, pues de cómo está vinculado a esta otra historia que también ha sido pues un desastre y que hoy pues hay un montón de gente que se queja Sí, y sí, es sí. normal de la escasez en el sector salud. Yo tiene muchos años que no voy porque no he ido al médico realmente, pero bueno, pues la gente que tiene diabetes, o en el caso pues Sí. específico del medicamento que tú encontraste, pues gente que tiene diabetes, gente que tiene padecimientos crónicos, que pues tiene que ir al sector salud continuamente, este, pues que nos, pues sí, que nos explicaras un poco de esto, ¿cómo ves? Fíjate que parte digo, no era parte del reporteo que hicimos en el post, que para entenderle también a este asunto en donde tiene mucho que ver esta entidad como Birmex, que ahora ha sido muy criticada en las últimas meses a partir de la creación de la megafarmacia del presidente y de cómo se le da, que en algún momento lo señalé, me parece que lo importante de esto, la megafarmacia era como lo mediático, ¿no? La parte que el presidente de la República utiliza para mandar un mensaje mediático y concentrar la atención en cierto discurso que él quiere. Pero aquí lo importante era, al final de cuentas, era cómo desde la ley le estaban dando a una entidad, después de un fracaso a lo largo del sexenio, en donde, como tú bien lo señalaste, cada entidad de manera autónoma hacía sus licitaciones y cada entidad de manera directa adjudicaba o simplemente no daba a conocer las licitaciones, en fin. Lo que se trataba de hacer, lo que se intentó hacer era darle una modificación al sistema de compras del sector salud, consolidando en una entidad, en este caso fue Birmex. Se decide hacerlo así. Y parte del reporteo también nos hablan diversos funcionarios del sector salud de que hubo un sabotaje interno terrible. Es decir, las mafias, porque son mafias ya instaladas en los diferentes centros de salud, en las áreas de administración, sobre todo de los centros de salud, que es donde se elaboran las listas de adquisiciones, las claves, etcétera, se hacen las compras, pues sabotearon este procedimiento, fue complicado y una de las características de este sabotaje pues es precisamente un ejemplo de este sabotaje, es lo que documentamos, de cómo finalmente para evadir las licitaciones públicas a través del área consolidadora, pues solicitas estas posibilidades excepcionales de hacer adjudicaciones directas. Otro procedimiento era, o sigue siendo, que el área de administración de una entidad como el IMSS de pronto le puede pedir digamos, eh, en una circunstancia en la que se vuelve cómplice, digamos, cualquiera de las empresas, para que no oferte, ¿no? Es decir, al no haber una oferta pública de medicamentos,
al instituto le pueden dar luz verde para que haga adjudicación directa en donde encuentre el medicamento. Entonces ya cuando tiene la posibilidad de hacer una adjudicación directa, entonces sí puede ir a tocarle otra vez la puerta a cierta empresa y le puede comprar ese medicamento. A ver, aquí el tema también es muy delicado porque cuando hablamos de que le compra un instituto como el IMSS un medicamento, un contrato, le da un contrato millonario mucho más caro que el otro contrato que estaba, digamos, en una investigación de mercado señalado y sobre la mesa, y en donde hablamos que la diferencia son 740 millones de pesos. Aquí estamos hablando, además del hecho de que estás comprando más caro, estamos hablando de que hay comisiones, Raúl. Esto no lo podemos decir y no podemos acusar a nadie en particular porque no tenemos las evidencias, pero el procedimiento es claro que estos procedimientos en donde se pagan a sobreprecios o se pagan productos mucho más caros y en donde las circunstancias en las que se dan esos contratos son a todas luces a modo, pues es evidente que hay comisiones de por medio. Es evidente que hay corrupción de por medio. Nosotros aquí no acusamos de corrupción porque no tenemos los elementos, pero si me preguntas, es evidente que hay elementos como para poder señalar corrupción en este caso concreto. No lo decimos con esas palabras, no lo decimos con todas sus letras, porque no conseguimos nosotros los elementos necesarios para probarlo. Pero los indicios de daño al erario están ahí, están en la documentación que encontramos, estamos en la historia que encontramos. Y en ese sentido, pues no podemos evadir el hecho de que la sombra de la corrupción, la sombra del moche, digamos, está presente en este caso, en estos contratos que hasta le entregaron a Boehringer, una empresa alemana que, pues hay que decirlo, se vende, cuando hablamos con ellos o intentamos hablar con ellos, son muy correctos, te dan todo un rollo de la integridad que representa la empresa, en fin, bueno, pues está involucrada en un acto de estos. No podemos acusarlos tampoco de que están comprometidos, digamos, la integridad de la empresa, no lo podemos decir, pero hay evidencias que hablan de que fue un mecanismo realizado desde el Seguro Social a modo para beneficiar a la empresa Boehringer. Eso está ahí en la documentación, está ahí en la información publicada, ¿no? Y bueno, el desastre se da precisamente porque no se pudo domar, desde el gobierno federal no se pudo domar la ambición de funcionarios públicos como los que están en las áreas de administración del IMSS, por ejemplo, ¿no? A estos personajes que los nombran en una cartulina, en un cadáver, o sea, ¿de qué tamaño será el nivel de involucramiento de funcionarios públicos en un instituto como el IMSS, que aparecen nombres de estos funcionarios en una cartulina de una persona asesinada a las afueras del instituto? O sea, de ese tamaño es el problema, de ese tamaño es el tema. Esa historia que te digo trascendió en su momento, bueno, pues nosotros decidimos pasar del trascendido a la investigación y encontramos esta evidencia que habla pues de eso, de un procedimiento amañado, de un procedimiento que burló la licitación pública para dar una adjudicación directa y que por lo menos, de acuerdo con un documento de una entidad oficial como es Birmex, habría estado comprometido un daño al erario por alrededor de 740 millones de pesos, ¿no? Mi estimado Jorge, a mí lo que me deja también como muy preocupado, porque bueno, hay que recordar que el presupuesto asignado al sector salud este año alcanzó más de 79.400 millones de pesos, Sí, es sí, decir, sí, es muchísimo. estamos hablando prácticamente de 60 veces el presupuesto que recibe el estado de Tlaxcala, Sí, sí, nada sí. más. Sí, sí, sí. Y además, y el poder que también que adquiere el IMSS Bienestar con la fusión, bueno, ahora con la fusión que precisamente el año pasado fue todo un escándalo, con la fusión del IMSS Bienestar después del gran y del estrepitoso fracaso del INSABI, Ujú. pues habla de que está concentrado en muy pocas manos las facultades del sector salud. Algunos estados, desgraciadamente también politizado el asunto, pues han renunciado al IMSS Bienestar, pero en otras entidades, pues, y sobre todo los gobernadores cercanos a Morena, pues han suscrito este mecanismo de salud. Eh, y lo que nos habla, pues también es de un grave problema que aquí en este caso, pues es un medicamento, pero habría que ver cuántas de estas claves están precisamente
eh, entrando en este esquema, o si hay otros tipos de esquema en el cual se están precisamente haciendo esta especie de cochupos, no sé cómo llamarlos, de procedimientos en los cuales pues el IMSS está tratando de alguna manera de ocultar que está dando procedimientos a modo y en el cual pues muy probablemente, como señalabas hace un momento, pues hayan indicios de corrupción, en el cual pues haría falta y desearíamos que bueno, la Secretaría de la Función Pública, que desde hace varios años pues ha estado silenciosa, pues iniciara en efecto esa investigación que refieres en la última parte de tu reportaje, en la cual pues ellos han decidido guardar total silencio, ¿no? Eh, Sí. yo creo que, y bueno, esta es la sensación que me da, es que en efecto, pues al no existir como estos controles o al tener una Secretaría de la Función Pública, pues básicamente que bueno, la verdad es que yo he recibido varios oficios de esos, ¿no? O sea, hasta Sí, sí, sí. de encubrimientos, hasta de abuso sexual. No voy a citar el caso precisamente porque pues, son investigaciones abiertas, pero en algunos, pues realmente escandalosos y los cuales, pues esta institución, que en teoría debería de encabezar el combate a la corrupción e iniciar procedimientos administrativos para buscar responsables en ciertos comportamientos indebidos, ¿no? De servidores públicos y de personajes o de comportamientos criminales o de alguna manera que posiblemente involucren eh, Ujú. por lo menos delitos administrativos, pues no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa, no han sido abiertos en algunas ocasiones dentro del mismo gobierno federal, pues han servido para vendetas personales, como ha sido también el uso de la Fiscalía General de la República. Y vaya, pues a mí leer la última parte me dejó sumamente preocupado, sumamente eh, pues desilusionado de alguna manera también, pues de la estrategia, ¿no? Que se ha ocupado para el Pues sí. combate a la corrupción en este sexenio, ¿no? Sobre todo porque la función pública no toma cartas en el asunto. O sea, a mí lo que me llamó mucho la atención es que la subsecretaria Talía Lagunas, por ejemplo, a la que le informan sobre, digamos, las palabras que utilizan, pues son palabras evidentemente en donde no se mencionan irregularidades, no se menciona ninguno de este tipo de palabras que utilizamos nosotros en la conclusión del reportaje. Pero sí se pone sobre la mesa de la subsecretaria las irregularidades que se presentan en este caso. Pero mira, antes de cerrar este tema y pasar a la investigación del CEO, hace el 14 de mayo se hicieron propuestas para el cambio de los titulares del órgano de operación administrativa desconcentrada en varios estados, del IMSS, ¿no? Es decir, es el órgano de operación administrativa, son los personajes que mueven la parte administrativa, los que mueven el dinero. Bueno, se hizo un cambio en Aguascalientes, se hizo un cambio eh, en Coahuila, se hizo un cambio en Colima, se hizo un cambio en Guerrero, se hizo un cambio en Nayarit, se hizo un cambio en Puebla, se hizo un cambio en Tlaxcala, tu tierra, se hizo un cambio en Zacatecas, se hizo un cambio en Guadalajara. Eh, bueno, Guadalajara creo que fue otro. Sí, en Guadalajara fue otra cosa, pero los anteriores fueron cambios del área administrativa. Esto en el contexto de la gira que está haciendo el presidente. Es decir, algo está pasando en las áreas administrativas del IMSS, tanto en la parte central, es decir, de la que depende del director del IMSS o de Robledo, como en los estados. Algo grave está pasando y el hecho de que haya habido tanto cambio en tantos estados en este contexto en donde el presidente dice, bueno, pues tengo que ir directamente a verificar que el sistema de salud funcione. A 4 meses de que se vaya prácticamente ya de la presidencia. Algo está pasando en el IMSS, lo dijimos el lunes, algo está pasando con las compras que está haciendo el IMSS y no es nada bueno. Vamos a seguir investigando porque tenemos más documentos relacionados
tranzas en el Seguro Social que no quisimos, para efectos de esta historia, no quisimos involucrar, porque eso te cuenta otras historias, vamos a darle registro y vamos a seguir contándolo. Y eso es lo que, entre otras cosas, es lo que ha permitido, pues, el desorden que mencionabas hace un momento, relacionado con el sector salud, relacionado con la escasez de medicamentos, relacionado con el hecho de que muchísima gente no tenga a tiempo sus medicinas. Es un desorden propiciado desde los propios órganos de salud, y el IMSS, pues es uno de los más, es el más importante, es el que más medicamentos adquiere, es el que más atención tiene, ahora con el IMSS Bienestar, pero es el IMSS el que tiene esta responsabilidad de que las cosas funcionaran mejor, y bueno, pues no es así.